Hola, irrompibles. Bienvenidos a Cháchara Time, el espacio donde hablamos de todo y de nada, pero siempre con buen café y sin filtros. Juanca. Hola a todos, aquí muy contento empezando con Cháchara Time, un proyecto que de verdad es bastante atractivo. Vamos a tener muchos temas, vamos a hablar mucha paja, vamos a mamar gallo, vamos a tener un momento chévere de relajo y esperemos que pues nos acompañen y disfruten este programa así como nosotros lo hemos disfrutado. Oye, en este punto yo debo decirle a usted allá que nos escucha, sírvase su bebida favorita, póngase cómodo, porque hoy es el primer episodio y venimos con unos temas interesantes, pero debo empezar por decirles, hicimos el lanzamiento de la invitación para aquellas personas que querían enviar un saludito a Cháchara Time, y este formato me pareció chéverísimo, mucha respuesta, ¿no? Y por el interno vamos a estar presentando algunos saluditos a lo largo de este programa, Juanca. Claro que sí. Un saludo, un abrazo a todos nuestros seguidores, a todos los que nos apoyan y a todos los que quieren disfrutar de un muy buen momento cualquier hora del día, por la mañana, por la tarde, por la noche, disfrutando y aprovechando este formato de podcast. Bueno, yo quiero contarles, vamos a traer historias, anécdotas que encontremos en redes sociales, apuntes de historia, apuntes de filosofía, de religión, de actualidad, de economía, de política, desde la óptica de dos amigos que toman tinto y hablan aquí en Cháchara Time, porque la cháchara es cultura. Es exacto. Es la suma del conocimiento y ese acervo que nos han dejado los viejos, embarrada tras embarrada, y que nos ha afectado al final esta sociedad, que es una sociedad definitivamente absurda y loca. En este punto, usted que nos escucha, hay un número de WhatsApp que va a aparecer ahí en pantalla. Cuando usted quiera, nos puede mandar un audio, un texto, un escrito, un video, y puede contarnos algo que usted nos quiera compartir aquí en Cháchara Time, irrompibles. Es interesantísimo dar el salto a este formato de podcast conversacional aquí con Juanca y con los demás miembros de La Voz Genil. Yo quiero traer una primera noticia, un primer dato que me pareció súper interesante. ¿Puedo arrancar, Juanca? Arranquemos, vamos, como dice el dermatólogo, directo al grano. O como diría el ginecólogo, parto sin dolor. Entonces vamos a revisar. A mí me gusta mucho los viejitos, dicen ahí que veíamos Facebook y que tenemos la costumbre de darle like a lo que vemos y que leemos y que comparamos lo que dice ahí, y los formatos escritos pues están entrando en desuso. Y me pareció interesante, en los seguimientos del feed nos aparece unos datos históricos seguidos por el tema de un instante de historia, como publicamos temas de cápsulas de historia diario, pues apareció un dato ahí que decía datos históricos de una página con ese título. Y ellos mencionaban ahí que en 1986 un muchacho en la India de 28 años se había encerrado en una cabaña de cristal durante 3 días con 72 serpientes venenosas. ¿Escuchaste bien, Juanca? 72 serpientes venenosas. El número es bien interesante. Ahí describe. Ahí no puede la cosa. O sea, ese se encerró con la mujer, la suegra y todas las cuñadas. Eso describen ahí en datos históricos que no fue un acto de locura, dicen que fue un acto de enseñanza. Y el nombre que dan del tipo ahí en el post es Nilan Kumar Kaire, que él vivía con cobras, víboras y kraits, pero sin ninguna protección, y que eso lo hizo para demostrar una verdad impopular, y era para decir que las serpientes no atacan si no son provocadas. ¿Qué descubrimiento? El hombre quería descubrir que el agua moja. No, y al final no le pasó porque tomó 72, moverse uno sin pisar un animalito de eso es algo complicado. Pues en ese post describen que Kaire tenía fascinación por estos animales.
mientras que todos alrededor lo miraban con miedo. Con el tiempo él abrió un pequeño parque de serpientes y que se había obsesionado con romper el récord mundial de permanencia con serpientes venenosas. ¿Puedes tú creerlo? 72 serpientes, 72 horas, y describen ellos en el post de manera literaria, casi que en verso y prosa, eh, ni una sola mordida. Y No. Hay una práctica loca de unas sectas cristianas donde se dicen es que está escrito que caminaremos sobre las áspides y no nos hará daño. Y mucha gente haciendo esas prácticas han perdido la vida o han caído jodidas. imagínate, aquí en Colombia, por ejemplo, hay serpientes para las que no tenemos antídoto. ¿Tú sabías que, por ejemplo, para la coral que tienen un veneno neurotóxico, si te muerde una coral, te inocula porque se dice mordida, no se dice picadura. Si a ti te Sí. pica una serpiente, te muerde un zancudo. Entonces, entonces esas mordeduras tienen un veneno que es neurotóxico y es potencialmente mortal. ¿Qué ocurre con ese veneno neurotóxico? Se utilizan unos antídotos. Y resulta que por cumplir con los requisitos de habilitación acá, traen antídoto anticoral. Pero resulta que ese antídoto anticoral que traen, dice que lo traían de Costa Rica la otra vez, no sé ahora, porque no había aquí en Colombia producción del propio. Y entonces ese antídoto servía para las corales de Costa Rica, no para las corales de Colombia, pero en el checklist aparece que tienen veneno, antiveneno para serpiente coral, y tú así miras y lees y decía pues que es el antídoto para la serpiente de coral, pero lo que pasa es que no dicen que es para la de Costa Rica. Entonces pues cumplen el checklist, pero si a usted lo muerde una de estas serpientes, puede contar con la mala suerte de que no se ganó la lotería, pero sí se ganó el veneno inefectivo, el antiveneno inefectivo, y pues ya sabrás el resultado. ¿Qué piensas de eso, Juanca? ¿Cómo funciona ese veneno neurotóxico? ¿Cómo funciona en el cuerpo? ¿Cómo muere la persona que ha sido mordida por una coral? Uy, eso son muertes dolorosas y son muertes con parálisis respiratorias, con parálisis musculares. Es interesante. Debe provocar pánico, o sea, uno quedando paralizado poco a poco y saber que no hay nada más que hacer, debe ser algo Pues terrible. ahí es donde viene uno con el pisco que se metió con 72 serpientes metido allá. Un Eso poquitín es irresponsable. súper interesante. Pues resulta que eso tiene un nombre. Eso en psicología no es que tenga un término único para eso. Investigando, Aparte, pues lo aparte primero de es, esto, que es como lo llaman. ay, pero lo que debo decirles es primero que ese dato sí es cierto. Se verificaron fuentes, se verificaron nombres, y sí es cierto que el tipo existió y existe. Y adivine a qué se dedica ahora. A sacar suero antiofídico. No, es un zoólogo y ayudó a crear un parque natural de serpientes y trabaja en eso. ¿Cómo la ves? Buenísimo, esto es un obsesivo con los ofidios y con todo tipo de culebritas. Pues imagínate que eso, les decía, en psicología tiene un nombre, y es que ese término tiene o se ajusta dentro de el marco de la demostración de convicción sobrevalorada, o algo que denominan como exposición voluntaria extrema por creencia racional. Hágame el hijo de madre favor. O sea, Racional. Ah, pues sí, porque dice no, el comportamiento del bichito es así, entonces no me va a pasar nada sin tener en cuenta que cualquier factor externo que modifique puede causar un problema al berraco. uno podría decir que el tipo lo podemos meter al ejército de los irrompibles, porque es que esa es una prueba de convicción irrompible, un acto de fe irracional. En la historia hay muchos. Por ejemplo, tú sabías el que descubrió que el carbón activado como antídoto, Sí. cuando las personas consumen venenos por vía ingerida, algunos, si se detecta a tiempo, rápido, se les hace lavado gástrico, se les pasa una sondita por la nariz hasta el estómago, y se les llena el estómago con un líquido que tiene lo que se llama carbón activado.
¿Tú sabes cómo se demostró que el carbón activado servía? No, no tengo ni idea. Pues ríete. Hubo un pisco que dijo, pues el carbón activado es un antídoto. Y se paró en medio de una conferencia de médicos de la época, en pleno siglo XIX, y se tomó un poco de arsénico. ¿Has visto las películas de espías de la Segunda Guerra que tomaban la cápsula de arsénico? Sí, que terminan convulsionando y con la boca llena de espuma como si fueran perros rabiosos. Ah, bueno, así lo han recreado en Hollywood. Pues el tipo se bajó el arsénico delante de todos y dijo, y ahora miren que me tomo el antídoto. Y se bajó un poco de carbón activado y adivine. Pues esto pasó. Se salvó y demostró que eso era Pero no interesante. quedó con ningún tipo de secuela, porque de todos modos eso como que friega la tipa, ¿no? No describen eso en los textos, lo describen como que esa idea sobrevalorada extrema, ese acting out consciente que hizo el pisco con una exposición terapéutica invertida, pues dio resultado. Y ustedes saben que cuando usted hace algo y le va bien, pues fantástico, pero cuando hace algo y le va mal, pues... Sí, queda como el idiota del paseo. Y además en esos días, pues no habían redes sociales como ahora y la gente no podía acceder a la información así, ni buscar, ni... Qué cosa tan interesante. Me pareció muy chévere. Entonces, en este punto yo debo decirles que no se pierdan nuestras cápsulas de numeral instante de superación, porque si ustedes de los que tienen ideas sobrevaloradas extremas, o ustedes del que cree que debe tener un acting out consciente, una exposición terapéutica invertida dentro de la demostración de sus argumentos, tal vez usted se nutra con Instante de Superación que arranca esta semana aquí en numeral La Voz Genir. Muy, muy interesante. ¿Quién es el que va a estar en Instante de Superación? Va a estar Marco Aurelio, Epicteto, Gabriel Estemateas, ahí te la voto. Son unas cápsulas chiquitas como las de nuestras series de Instante, numeral Instante, lo que ustedes vean que diga numeral Instante y luego diga algo más, eso viene siendo algo así de la marca La Voz Genir, les cuento. Sí, teniendo en cuenta esto, lo que mencionabas sobre el tema de la exposición en las redes sociales, me acordé en los tiempos de la pandemia. Ya parecen los viejitos hablando. En los tiempos de la pandemia. ¿Se acuerdan cuando la pandemia ya se acuerda, mi hijo? Así, así, así. En los tiempos de la pandemia, el señor Trump, el hombre habló algo sobre el hipoclorito sódico y hubo mucha gente imbécil tomándose el hipoclorito sódico directamente y se envenenaron. Anda, eso es exposición terapéutica invertida y tenían la convicción. Y ahora vamos a mirar más adelante con otra historia que les traigo acerca del pensamiento mágico infantil, para que entendamos todos como una ilusión, como motivación positiva, pues puede llevar a que las personas hagan cosas interesantes como esas. Eso sí es cierto. Trump hablando del dióxido de cloro y la gente tomando hipoclorito de sodio. Y hoy en día tenemos aquí nosotros burlándonos y pues todos tenemos lo que nos merecemos, ¿no? Tenemos un presidente hablando de física cuántica. No, termina hablando de una cosa, termina hablando de otra, y hay unos discursos que uno dice, y la pronunciación y el énfasis que le pone. Sí, como. Ahí les presento al nuevo locutor acá de la estación. Se va porque no lo identifica bien el computador. Sí, Juanca, cuéntame, esa historia que tú traías hoy, pues yo ya sé de qué se trata, pero cuéntale a nuestra audiencia qué historia. Sobre cuál de las, tengo dos historias interesantes. Bueno, pues la idea no es dar cátedra, sino hacer cháchara, reírnos, cuestionarnos y si se puede salir pensando un poquito diferente entre todos o por lo menos que la imagen que ustedes tienen de nosotros pues se altere completamente. Sí, tenemos un tema que es sobre los ninis, esas personas, esos jóvenes quienes estudian y trabajan, y tenemos también otro tema bastante interesante que es sobre el robo al Banco de la República
en Valledupar que se dio en 1994. Ahora muchos muchachos no saben qué pasó. Nosotros supimos de primera mano lo que pasó, nos mamamos las consecuencias porque muchos perdimos plata, que básicamente los ladrones se robaron al banco y el gobierno se robó a la gente de a pie. Uno no sabía qué es lo que estaba recibiendo y uno era el que perdía la plata. Tal cual, tal cual. Eso lo vivimos de primera mano con los billeticos ahí que tuvieron que cambiarlos todos porque se los robaron antes de que salieran a circulación. Sí, sí, sí. La India, nosotros teníamos una India de 10.000 pesos muy bonita, nos la cambiaron y nos cambiaron varios billetes y llegaron y expusieron los seriales de los billetes que se habían robado. Ahora podemos hacer una pregunta. ¿Cómo se puede robar en un banco una fortuna con un túnel secreto y sin que nadie se dé cuenta? Presentar el robo como uno de esos eventos estilo Casa de Papel es bastante interesante porque eso fue el primer robo y se fue de gigante, fue calificado como el robo del siglo, Made in Colombia, cerebros criollos y gente pues que nos hizo mucho mal a todo el país. ¿Viste la serie en Netflix? ¿Ustedes Irrompibles vieron la serie en Netflix? Sí, la serie de la Casa de Papel es una cosa súper inteligente. No, la serie del robo del siglo en Netflix. Sí. También, esa está buenísimo. Estuvo interesante. Y sobre todo el toque de desgracia y tragedia humana que tiene la serie y la forma en que la desarrollan. Muy interesante. No es un mal plan para que tengan este fin de semana. Bueno, entonces vamos a hablar del contexto y planificación. Colombia en los años 90, nosotros estábamos como con la economía un poquitico apretada porque estábamos en épocas difíciles. ¿Quiénes eran estas personas que cometieron ese robo? Que más que robo fue un acto de ingeniería complejo para desfalcar la medio bobadita de 24.000 millones de pesos. Para la época, eso era mucha plata. Estaba cerca de 600.000 pesos. Déjame ver un momentico a ver. Si cerca de 600.000 pesos, el salario mínimo. Si estoy bien o me equivoco. Yo no recuerdo para esa fecha. Tú me dices del 94, no, 600.000 pesos, eso está muy por abajo, el salario mínimo. Yo recuerdo que empecé a trabajar en el año 95 y el salario era como 116.000 pesos, el salario mínimo. ¿Hace cuánto? 1994. Lo tengo. Sí. 98.700 pesos colombianos al mes. Bueno. Quiere decir 14.4. Si uno tiene que multiplicar los 98.700 versus el 1.300.000 y pico que estamos ahorita con el mínimo, 1.423.500 pesos, sería 14.4 veces mayor. Entonces, calculemos cuánto fue que se robaron. 24.000 millones de pesos por los 14.4 serían el equivalente a 345.600 millones de pesos. Con esa plata se pueden hacer cositas. Se pueden hacer cositas si hubiera sido platica que hubiera estado circulando y nos habíamos ahorrado la cambiada de todos los billetes en circulación, por ejemplo. No solamente eso, se dice que nada más hay unas cifras que varían mucho dependiendo de la fuente. Unos dicen que se alcanzaron a recuperar 2.000 millones, otros dicen que solamente 600 millones. Pero lo que nos robaron, a mí me tocó
que uno estaba manejando los billeticos normales, trabajando uno normal, iba a pagar y no, se caía el billete y se fregó uno, el trabajo de uno quedaba pues no valiendo nada. Y ese acto fue patrocinado por el gobierno y básicamente nos pusieron a pagar a los de a pie, a la gente de abajo, los de la base, el robo que le hicieron por negligencia, por no tener sensores en las puertas y en el piso de una bóveda donde hay miles y miles, millones de pesos. Yo creo que el contexto de la preparación y la prevención, ya avanzado el siglo XXI, sigue sin cambios en nuestro país y en nuestra cultura, Juanca. Me parece que ya a partir de ese evento, los sistemas de seguridad de los bancos han cambiado. Entonces ya sumaron sensores de piso, sensores tectónicos y cualquier cosa, pues lo que hace es activar las alarmas, por lo menos avisan que ya viene por la plata. No es una vaina que sea totalmente activa, pero por lo menos avisan y pueden ponerse sobre alerta las personas que están cuidando esas bodegas, esas cajas fuertes gigantescas. Después, eso es interesante. Hoy en pleno siglo XXI, Juanca, ¿quién no tiene una cámara de Wi-Fi en su casa? ¿Quién no tiene eso? Eso se activan las alarmas, lo tienen. Eso ya ahora, es más, tiene hasta cámaras ocultas. Claro, muchas casas tienen sus cámaras ocultas en muñequitos, en las lámparas. Bueno, en este momento estamos, sí, yo tenía un esferito. Este es mi body cam. Yo tenía un esferito y tenía, lo cargaba aquí cuando necesitaba grabar cosas. Lo utilizaba a principios de los 2000. Uno, si vieras las cosas que tengo grabadas. Yo no la he usado para cocinar ni el cerdito ni hacer la lechona. Ni el pollo asado. Tampoco. A ver, ¿qué más podemos hablar de este robo? Este robo fue... Juanca, pero antes de que continuemos hablando del robo, ¿te parece si soltamos un saludito? Saludemos. Sí, pues les había contado que nos habían mandado respuesta por redes saludando a Cháchara Time, así que en este punto irrompibles, escuchemos este saludo. Vámonos con @Andrés Colmenares Popular, que mandó este saludo. Suéltela, maestro. Hey, hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Andrés Colmenares, artista de música popular y ex participante del programa A Otro Nivel, mandándole un saludo muy especial para Cháchara Time. Así que la gente que se conecta, por favor, vayan, síganme en todas mis redes como Andrés Colmenares Popular. No se lo pierdan en Cháchara Time. Chao, chao. Bueno, volviendo al tema del gran robo, el robo del siglo pasado, en el Banco de la República en Valledupar. Entonces se volvieron muy famosos unos billetes, las series, ¿sí se acuerda? Las series de los vallenatos. No, me metieron un vallenato y se jodió la cosa, era como recibir un billete falso. Eso era una cosa terrible. Me quejo, me sentí robado por parte del Estado. Con ese esfuerzo que uno se ganaba cualquier pesito y perder los billetes porque y en esa época está difícil, los 90 fueron difíciles. Toca uno esforzarse. Veníamos de las épocas de los apagones. ¿Quién recuerda la ley Gaviria que movió los horarios en nuestro país? La horario Gaviria, que salíamos de noche totalmente oscuro, madrugados, y llegábamos y todo oscuro. Yo recuerdo, hay una anécdota bien curiosa. Yo fui a una iglesia que se llamaba, una iglesia pentecostal, y ellos tenían como una reunión en la hora Gaviria y estaba todo oscuro. La gente se iluminaba con las lámparas de querosene, esas lámparas, las Coleman.
Sí, sí, sí. Listo. Yo pude conocer algunas y de hecho mi padre todavía tiene una que está funcional. Esas, esas lamparitas. Y también había en la iglesia muchas velas. Y empezaron a decir que el diablo reprende, que yo no sé qué. Había una señora con un cabello crespo así, se recostó en la banca y eso empezó a arder. Y yo la cagaba la risa. Ay, el tiempo de la Inquisición, ¿qué pasó? Fue una cosa terrible. Y en esa época también tuvimos un templo grandísimo y el sismómetro eran las lamparitas Coleman que se volaban para lado y lado. Bueno, seguimos con esto. Oye, ¿Cuántas Juanca, yo no personas? conocía esa etapa de Aleluyo. Sí, eso es algo hermoso. No, eso es respetable. Bueno, ¿cuántas personas participaron? Más de 20 personas. 20 personas, entre ellas había unas personas bastante estudiadas, uno que le decían el abogado. De esa gente, me parece que nada más cogieron como a 6 personas. En síntesis, aunque el gobierno quiso cambiar o quiso prohibir la serie de los números, esos billetes siguieron su recorrido, hubo plata, los ladrones ganaron plata por eso, muchísima plata, y pues en su mayoría lograron su cometido. Algo muy triste, una derrota al sistema, y nos fregaron a nosotros, a los de pie. El gobierno nunca pierde nada, perdimos fue los de a pie. Anda. Juanca, ¿cuánto fue el total de lo que se robaron? En plata de esa época. 24.000 millones de pesos. Eso es mucha plata. Eso era puliar de billetes un carro de la época, porque cuando eso, el billete más alto era el de la India. El de la India, sí. Teníamos el billetico de 2.000 pesos. Me parece que cuando eso teníamos todavía el de 1.000. Había el billetico de 1.000. Se veían todavía billeticos de 500 para esas épocas, si mal no estoy. Sí, entonces eso fue bien curioso. Los ladrones llegaron e hicieron primero un trabajo de inteligencia por varios meses, yendo al vecindario, y se compraron una casa muy ordinaria, de esas que pues cualquiera ahí pone a vivir a cualquier persona, la rienda, y abajo un puesto de empanadas, pueden utilizarse para ese tipo de cosas. Y empezaron a cavar, y no solamente era un hueco, era un túnel bien formado, tenía ventilación, había ingeniería en el proceso. Bueno, ustedes saben, hoy en día hay ingeniería aquí en Colombia para hacer de todo, hasta sumergibles que se van y vuelven hasta Islas Canarias, saque cuenta, hasta la costa de Portugal. Hágame el madre favor. Los que caen son los barcos, pero hasta ahora los que han interceptado los gringos no ha caído ningún sumergible. Bueno, pues ojalá y sigan en su titánica labor de patrullar el mar Caribe. Pescando pescadores, porque así como decía el Señor, te he hecho pescador de hombres. Ay, no, estos colombianos de bien. Óyeme, voy a soltar un saludito. Nos vamos en este punto para Nuevo Colón, Boyacá. ¿Quieres ver quién nos saluda? Me imagino. Bueno, Un vamos a fuerte ver. abrazo también. Suéltela, maestro. Muy buenas tardes, les saluda la Virginia acá desde Nuevo Colón, Boyacá, a todos mis amigos del Cháchara Time, y los voy a dejar con una coplita para que se rían un poquito. Los hombres son como el caimán, después de que se echan un polvo, alza el rabo y se van. Muy buena tarde, un abrazo, los quiero mucho. Está muy chévere escuchar a la Virginia. Un fuerte abrazo desde aquí, desde la
Eufórica capital de Colombia. Un fuerte abrazo, un saludo, gracias por acompañarnos y la esperamos en este espacio. Claro que sí, hay que recordarle a nuestro ejército de los irrompibles que en estas 2 temporadas esto es una logia radial y tenemos muchas personas que nos colaboran. Hoy este programa lo cerramos con una colaboración que nos llegó desde Sao Paulo. Ah, carajo, ¿y eso de quién fue? Ahí te cuento, les dejo la intriga para que vean quién viene. Vamos a tener unas imágenes que, oh por Dios, oh la la. Hay que verlo. Bueno, yo creo, Juanca, que pasemos al siguiente tema. ¿Qué tú crees? Sí. Bueno, vamos a ver. Esta historia, así yo como buen viejito, que me en Facebook, que le da like y que comparte y que comenta. Entonces, la leí inicialmente en una página que decía Publicación de Saber. Y me pareció bien interesante. Se las voy a leer así textualmente como está ahí escrita y se las voy a compartir ahí en la pantalla a los que están mirando. Dice: en 1998, el venezolano McGregory Ramos, voy a ponerle una pausa ahí, qué nombres tan raros. ¿Ya vieron el episodio de nombres raros? No. Están a tiempo. McGregory, así como McGregory, como MacGyver, pero con Gregory. O como McGregor, pero con el I. McGregory Ramos, y apenas 8 años se propuso cumplir su sueño, ir al parque temático de Disney en Orlando. Pero no es que sus padres lo hayan llevado de vacaciones, sino que el chico se escapó y fue por su cuenta, sin decirle a nadie. Un día salió camino a la escuela y en medio del trayecto le pidió a un taxista que lo llevara al aeropuerto de Caracas, donde de alguna forma logró zafarse de los controles de aduana y abordó el primer avión que vio. Se escondió en el baño de la aeronave y una vez que despegó se instaló en un asiento como si hubiese sido un pasajero cualquiera. Incluso le sirvieron comida. Sin embargo, falló en el detalle principal. Se subió a un avión cuyo destino era, adivine para dónde, Juanca. Para Los Ángeles. Ámsterdam, al otro lado del avión. Y uno diría, ups, ya salió mal la cosa, ¿cierto? Pero se fue a otro parque, se fue al Distrito Rojo a ver otro tipo de muñecas, ya no era el ratón Miguelito. a Minnie Mouse. ¿Ah? A ver a Minnie Mouse. Sí. A Minnie Mouse en Mini. Entonces uno diría, bueno, ahí ya la cosa ya terminó y listo, se acabó el problema. Pero no, continúa el post, dice, pero la historia no acaba allí, ya que una vez en la capital neerlandesa se dio cuenta de que estaba en el lugar incorrecto y subió a otro vuelo pensando que regresaría a Venezuela. Pero terminó, adivine dónde. ¿Dónde? En Hungría. Pero esta vez ya corrió con más suerte porque en medio del vuelo las azafatas se dieron cuenta de su situación e hicieron las coordinaciones para que McGregory volviera a su país. ¿Sabe qué fue lo más triste según el post, Juanca? Sí. Lo más triste es que de vuelta en Caracas lo trataron como un delincuente y lo encerraron en un instituto para menores, separándolo de su familia y culpándolo de haber cometido un delito. Pero en realidad él solo quería cumplir su sueño. Bueno, pues muy de acuerdo a lo que estamos hablando. Aquí hay una leyenda urbana de la aviación colombiana, por ahí en los 80, un par de gamines. No sé si se acuerdan ustedes de esa. De los que volaron, de los que voló en el tren a Miami. No, estaban arriba, no sé cómo carajo se colaron, en la parte de arriba, y después en pleno vuelo patearon la puerta, les abrieron y los entraron al avión. No. Eso. A ver, muéstrame la fuente. ¿Un avión? ¿Qué avión era? ¿Un avión despresurizado? Debe ser de los pequeños. A ver. Dice, el vuelo, la historia cuenta que volaron sobre Bogotá durante aproximadamente 32 a 35 minutos. No, esta no es la cosa.
el par de gamines. No, me toca buscarlo después con mucho detenimiento. A ver, que sea una apuesta porque yo no me creo esa historia. ¿Cómo va a creer usted que en un vuelo de esos? Yo sí escuché y leí y viví historias de polizontes colombianos como el niño que se montó en el tren de aterrizaje de un avión y aterrizó en Miami. Ese sí lo vi. Sí. Y hasta ahí todo bien, todo perfecto, todo alegría. Pero de ahí para más, no creo que eso sea posible. Que comience la fiesta. Yo lo vi, pero pues en este momento no la encuentro. Espero que lo preguntamos aquí a la que todo sabe. Pues mientras yo les voy a ir soltando un saludito. Vamos a soltar otro saludito. A ver, en este momento nos reportaron sintonía desde el restaurante Casarola, de la red Casarola en la Sabana de Bogotá. Así que vamos a verlo, maestro, en lo que Juanca busca ya en su baúl de los recuerdos como el gato Félix. Ojalá y no sea que lo haya traicionado el alemán, digo el Alzheimer. Suéltela, maestro. Un saludo desde Mosquera, Cundinamarca, restaurante Casarola para Cháchara Time. Bueno, un fuerte abrazo, muchas gracias a el personal de el restaurante Casarola. Bienvenidos aquí. Este va a ser un espacio abierto para todos y esperemos que nos inviten algún día. Ellos tienen fama de hacer cosas muy ricas. Oye, cocina mediterránea y cosas interesantes, tienen varios puntos deliciosos. Yo voy a ir en estos días a comerme alguito por allá. Saludo a toda la gente allá en el restaurante Casarola, gracias por reportar sintonía. Bueno, audiencia, y adivinen, ¡Ganó el alemán! Ganó el alemán, lo traicionó la memoria, creyó en algo. Es que ese es el problema cuando uno no cuestiona lo que lee en redes. No, eso no fue de redes, eso fue que una neurona me mamaron gallo, o de todo voy a seguir buscando porque me parece un recuerdo embolatado raro. Y esas neuronas que le generaron ese recuerdo embolatado raro fue porque por golpe, Debe ser. por haber Algún sido accidente. aleluyo o por haber dejado el cigarrillo, cuente a ver, Debe ser. o por haberse demorado en dejar el cigarrillo. Oiga, Puede ser. vamos a continuar, ¿les parece? Sí. Bueno, una invitación a todos los que nos están escuchando, ya que tenemos un recuerdo aquí embolatado. Si saben de jóvenes, de niños que se han colado en vuelos, sobre todo de acá, de Bogotá o de Colombia, para el exterior, escríbanos, díganos. Y por favor, mándenos la fuente. Sálvenme del alemán. Bueno, yo les voy a decir, irrompibles, que no existe un término psicológico único y específico para describir cuando un niño actúa impulsado por esa ilusión infantil. Pero pues sí se asocian algunos términos. Se llaman impulso mágico o pensamiento mágico en el desarrollo infantil. Los niños, en una etapa preoperacional, según Piaget, de los 2 a los 7 años, creen en deseos o fantasías que pueden influir en la realidad. Actúan por ilusión sin medir consecuencias, así como le pasó a este joven McGregory Ramos, hijo de MacGyver, queriendo ir a Disney sin entender distancias o riesgos, pero arrecho el man, hermano. Ahora, el otro término que podría aplicarse en psicología infantil es que hay una frase que dice la ilusión como motivación positiva. Y esto es lo que mueve a los niños a explorar y actuar con entusiasmo, conectándolos con el mundo. Eso no es patológico, es motor de aprendizaje y descubrimiento. ¿Tú sabes qué pasa con los niños cuando no logran superar esa etapa de la ilusión como motivación positiva y siguen creyendo en el pensamiento mágico? Sí. Yo creo que uno de los síntomas más evidentes es que se comen toda la demagogia que les digan. Pues cuando grandes aquí en Colombia se vuelven petristas. Continuamos con este programa. Se la creen completica. Entonces, uno diría, bueno, ¿y qué pasó con este muchacho? ¿Tú qué crees que pasó con él, Juan? No sé qué pasó, creció, se volvió piloto. No, señor. Hay una entrevista en YouTube
El hombre ahora vive en Sao Paulo, allá donde está Fernando Amet, que es quien nos mandó el último saludito, que es el reto para el siguiente Chachara Time. Ese está buenísimo. Ese niño ahora es tatuador. Sí. Y sí fue verdad que en los años 90 viajó desde Caracas hasta Europa, fue a Ámsterdam y luego a Budapest, y todo persiguiendo el sueño de llegar a Disney. Un man arrecho. Un berraquito. El hombre se convirtió en noticia nacional, internacional, y en esas épocas los titulares decían, el niño polizón venezolano. Escúchenlo bien, espere, le ponemos aquí efecto. El niño polizón venezolano. Aunque él en esta entrevista de YouTube, por ahí les vamos a pegar el link para que lo vean, en el canal de Luis Olivarrieta, ya lo matiza y dice que más allá de ser una intención de delinquir, él era una pilatuna infantil, se le ocurrió la idea, así como cuando usted, Juanca, era niño y se puso bravo en su casa porque lo regañaron y se voló. Sí. ¿Quién no hizo eso? Eso es interesantísimo. Los niños, los que fuimos niños difíciles. Imagínate, el colmo de los colmos. El Pisco está viviendo en el exilio en Sao Paulo, migró. Los motivos, pues ahí los mirarán en la entrevista. Pero migró antes del gran éxodo masivo de los venezolanos. Ponemos la entrevista porque entiendo yo que ese fue el tema fue uno de los del éxodo. Y a la fecha, adivine. Mantiene el deseo de niño de ir a conocer Disney y no ha podido. Y ahora con las políticas migratorias menos. ¿Ah? Tocará ir a Euro Disney, que allá joden menos. Hubiera ido a Euro Disney el man, pero bueno. O por lo menos al Red District de Amsterdam. Pues ahí donde ustedes lo ven, el hijo de MacGyver McGregory, pues aparte de que se ganó el título del polizón más joven del país, podemos utilizar frases como sorprendió al mundo, como el niño que le dio la vuelta al mundo y cogió el avión equivocado. No sé, ustedes utilicen el recurso literario que se les dé la gana en sus mentes, pero lo que sí les voy a decir a ustedes, y que sea un propósito para el 2026, viajen, porque ese muchacho hizo más millas de los que hacen muchos de los que nos escuchan. Es cierto, es cierto. Ah, eso está ahí. Entonces, el hombrecito, pues, no era un polizón, era un niño que solo quería ir a Disney. Recordemos, ¿cuántos años que tenía? 8 años, compañero, 8 años. Un culiquedadito, pequeñito. Acá de ver una película española. ¿Cómo llama? Se llama Ismael. De un niño que se enteró que tenía un padre biológico, lo encontró, le había hablado a la mamá varias veces que quería ir, ellos vivían en Madrid, que lo quería conocer y la mamá lo había ignorado. Entonces él simplemente, de 8 años también, cogió su maleta y cogió un tren y se largó nada más ni nada menos que para Barcelona. Y ahí empezó toda su travesía buscando a su papá y después la mamá buscándolo. Y es una película bastante interesante. No vio nunca peligro, los niños nunca van a medir el nivel de peligro, van echando para adelante y van viviendo la aventura. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado con nuestros menores que no saben a qué se pueden exponer, sobre todo en países como los nuestros, como Latinoamérica. Oye, eso es un tema bien interesante. Aquí en Chachara Time, pues sí tenemos nosotros temas de conversación, tenemos nosotros inquietudes. Yo quiero decirles a ustedes, como les dije en un inicio, la idea no era dar cátedra, sino hacer cháchara, reírnos, cuestionarnos. Y si se puede, pues salir pensando un poquito diferente entre todos. Hacemos cultura aquí en medio de la cháchara. Yo les voy a confesar algo que a mí me pasó cuando era niño.
¿Qué pasó? Me perdí en una plaza de mercado llena de gente. Muchos nos ha pasado eso. Fue terrorífico, ¿Mm? fue terrorífico. Eso fue terrorífico. Yo no me imagino ese niño con 8 años y dándose una vueltica por Ámsterdam y por Budapest. Bueno, si tenía una familia bilingüe, pues por lo menos. Con el inglés cualquiera se defiende en cualquier parte, pero si únicamente hablaba español, yo no sé cómo habrán hecho con ese pelado. Pues cuando le preguntaron cómo es su nombre, él dijo McGregory. Oye, Juanca, irrompibles, vámonos en este momento al sur de Colombia, la Puerta de Oro de la Amazonía, donde el día de hoy de grabación nos mandan unos saluditos en la celebración del solsticio de invierno en la Puerta de Oro de la Amazonía. Así que vámonos para Florencia, suéltela, maestro. Un saludo a toda la gente Chacharatay desde Florencia, Caquetá, Colombia, celebrando el solsticio de invierno que nos da una durabilidad más larga de la noche, más que todo con presencia llena desde el 21 de diciembre. Los saludo atentamente, Germán Duque desde Florencia, Caquetá, paisaje amazónico para la emisora. Bueno, un saludo entonces al Club de Caballeros del Chairá, número 21. Un fuerte abrazo desde Bogotá. Seguimos ahora con otro tema, querido presidente. ¿Cuál es el otro tema? Pues tú dijiste que ibas a hablar de los niños y no me lo pierdo. Sí. Tenemos el tema de los ninis. ¿Qué son los ninis? ¿Qué entienden por ninis? Pues yo conozco Nini Joanas, por ejemplo. Bueno, Ese es un tema de actualidad. sí. El nini es básicamente como una acrónimo de ni estudia ni trabaja. En nuestra época eso era mal visto y no le decían nini, le decían vago. Vago, y eso lo barriaban a uno, y ojalá con su riago y fue madre. Y eso lo cogían a uno y le decían hasta de que se iba uno a morir si uno ni estudiaba ni trabajaba. Entonces uno de niño lo programaban. ¿Usted qué quiere ser cuando grande? Yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado. Porque usted no decía, no, yo quiero ser un nini, hijo de madre, lo cogían y... Vea. Y todo para que llegue. Pau por ese rabo, papá. Le reiniciaban a uno las chakras. ¿Sí? Decía uno, encuentro el verdadero sentido de la vida. Terapia cognitivo-conductual propia de nuestras épocas de salvajismo. Pues no es salvajismo, yo creo que el tema de Pablo, Leontiev y Sechenov del conductismo sirve para mentes no preparadas y no estructuradas. Siempre todos en una época tenemos que tener un tratamiento conductual porque no entendemos razones en diferentes estadios de la vida. Y hay gente que se quedó ahí. Entonces les hizo falta que la famosísima chancleta, el mágico rejo y una que otra bofetada para aterrizarlos y entender que hay cosas que no hay que hacer y hay cosas que hay que hacer. Esas miraditas que me lanzaba la señora Isabel a veces me hacían me hacían alinear los chakras solo con la mirada. Claro, eso lo reiniciaban a uno, un bofetón o cualquier cosa y servía. Aquí estamos. No tenemos los traumas que nos paralizan y muchos hemos sufrido traumas complejos y estamos acá luchando, trabajando, produciendo y también en unos espacios como este mamando gallo. Pero aquí te castigaban de una manera brutal, ¿no? Te arrancaron el pelo, güey. Sí, me mechonearon. Yo antes era como Rapunzel. A ver, tengo, mientras le echo un poquitico más a esta cosa,
voy a leer una cosa bien interesante, sacada por una de las inteligencias artificiales más conocidas que tenemos. En Colombia y en buena parte de América Latina existe una generación que quedó atrapada en tierra de nadie, jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni ayudan en casa. Eso es lo más grave. A estos jóvenes se les llama ninis. Es un término que suena casi gracioso, pero que esconde un problema social serio. Falta de oportunidades, desmotivación, sistemas educativos desconectados de la realidad y familias que muchas veces sin querer normalizan la inercia. Hoy en Chatter Time vamos a hablar de los ninis sin romantizarlos ni satanizarlos y sin hacernos los locos. O sea, no podemos romantizar a Nini Joana. Depende de cuál Nini Joana. Ella puede producir trabajo. Puede ser un excelente motivador. A esta hora, si usted conoce alguna Nini Joana, no dude en etiquetarla. Numeral Cháchara Time. Bueno, entonces, ya sabemos que es un Nini. ¿Cómo se produce un Nini? Aprovechemos que Preci Pues es un una médico abejita y que nos aterriza sobre diga. la flor. ¿Ah? Una abejita aterriza sobre la flor. Y la Ah, flor, es- como no planifica, a los 9 meses salió un chino que no fue programado. Y entonces se forma un Nini. No creo que sean simplemente personas que no han sido programadas. Por ahí salió un muchacho que mononeuronal, aparentemente, porque salió con unas cosas. Hay un video por ahí que dice, es que yo no tengo por qué trabajar. Yo nací sin mi consentimiento, entonces mis papás tienen que trabajar por mí. Y lo dice en serio. Y hay mucha gente que en lugar de tener materia gris, parece que tuviera materia fecal en la cabeza y salen con ese tipo de razonamientos que lo que hacen es hundir más a la juventud y a los imbéciles que lo siguen en un estado de inactividad, depresión y a veces ansiedad. ¿Cómo se fabrica un Nini? Doc, cuéntenos, ¿cómo se fabrica un Nini? Mira, yo me miré, les voy a botar el spoiler, yo me miré el especial de DW, cómo se hace, que es el de Dish Weber en español, hecho por latinos. Y ahí hay un episodio dedicado específicamente a los ninis. Yo los invito a que los vean y a que los sigan. Hacen materiales de altísima calidad. Ojalá algún día Cháchara Time y la voz de la generación irrompible logre esos estándares. Pero ahí lo explican clarito. Uno diría, es que son vagos, es que son mantenidos, resulta que es que las condiciones han cambiado. El mundo en el que éramos jóvenes y nos buscábamos la plata para ir al cine y no nos tomábamos una gaseosa porque no había plata, ese mundo ya no existe. Uno se iba y trabajaba uno en cualquier cosa en vacaciones y juntaba uno la platica para tener uno para sus días pues de las vacas, que no se podía trabajar tanto. Y no trabajaba pegando tabaco, abriendo unidades de neveras, bueno, lo que tocara hacer, pero pues uno hacía alguna cosa. Hoy en día ya esos trabajos no existen, eso ya no está, Juanca. No hay posibilidades de que los muchachos, el mercado laboral está saturado, el mercado laboral no les da oportunidades, los muchachos quieren ser gerentes de almacenes, los muchachos están altamente capacitados en trabajos que no se requieren y entonces terminan siendo ninis y no Nini Joana, la que usted quiere enamorar. Bueno, aparentemente hay varios factores, incluyendo nuestro método de estudio. Nosotros nos heredamos ese sistema prusiano que es como fabricando carros, fabricando mercancía de una manera industrial. Entonces, simplemente es como la cama de Procusto. Recordemos que Procusto era un tipo que era un tipo muy hacendoso y cuando iban pasando los viajes les decía, venga, acuéstese en mi camita, en mi lecho. Y entonces, si eran muy altos, los amputaba para que cupieran ahí. Y si eran muy pequeños, los estiraba. Y así básicamente funciona nuestro sistema de educación.
teniendo tanta diversidad, ahora reconocemos muchas neurodivergencias, reconocemos muchas inteligencias. Antes se conocía nada más que era el IQ y ya. Ahora hay inteligencia emocional, inteligencia, bueno, diferentes inteligencias. No, sí, pero ahora hay más de 2 sexos, Marinchis. Sí, eso ahorita la gente pansexual se creen perros, gatos y hasta postes. Eso yo creo que es parte de un problema ya mental, ya distorsión de la realidad. Porque básicamente es desconocer lo que es la ciencia. Nosotros tenemos XY, XX y de ahí no sale la cosa. Hay gente que pueda tener dos sexos, evidentemente, físicamente, pero son muy poquitos. No son la cantidad que dicen ser. Y hay gente que se siente, hoy estaba viendo un programa de YouTube de una señora que se llama Mar, una española Mar, se me olvidó el nombre, el apellido. Hay de la gente que tiene el problema de identidad corporal, entonces piensan que les sobra un miembro y la amputan. Y mucha gente, dentro de esas ideas extrañas, hay un versículo de la Biblia: si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y échalo de ti, porque es mejor entrar sin una mano o sin un ojo al cielo que entrar completamente al infierno. Y entonces hay mucha gente que llega y se ha amputado, se han castrado, porque tienen problemas de comportarse antinatura, de ser totalmente abstemios, y tienen ese conflicto mental y terminan haciendo estupideces. En el caso de los niños, nosotros como sociedad tenemos gran parte de la culpa. Hay muchas inteligencias, hay muchas capacidades diferentes, hay muchos gustos y no hemos personalizado la educación. Seguimos metiéndolos en la cama por gusto, amputándolos o estirándolos, perjudicando la autoestima de esos muchachos. Yo conozco un caso muy particular, un muchacho que es muy inteligente, yo lo considero muy inteligente, y actualmente está encerrado, deprimido. También puede ser por la sobreexposición a las pantallas y a esos scrolling constantemente, estar estimulando la dopamina en el cerebro, esa satisfacción instantánea con todas las buenas que uno ve en YouTube y en TikTok. Se quedan con eso. Y entonces el tiempo de atención en este momento bajó radicalmente. Nosotros teníamos un tiempo de atención mucho más grande, ahorita tenemos un tiempo de atención mucho más pequeño, viendo, para tener un video efectivo publicitario necesitamos captar la atención en los primeros 30 segundos. Si no lo hacemos, no la logramos y se nos cae el producto. Oye, yo voy a soltar aquí una propaganda y aprovecho para darle las gracias al Ejército de los Irrompibles. Desde el inicio, en la primera temporada, creamos un canal en Spotify, donde subíamos los podcasts y dejamos un tiempo sin subirlos en audio, porque pues nos centramos a subirlos en la plataforma de YouTube. Y este año volvimos a empezar a subir los podcasts en formato solo de audio, en el canal de Spotify. Gracias, Irrompibles. Nos ha crecido un poco la suscripción, allá, ni sé cómo lo llaman, pero yo estoy familiarizado con Spotify, pero nos llegó un correíto del Wrapped del 2025, y en ese Wrapped del 2025 ocupamos el primer puesto Latinoamérica, y estamos en el top 10 de podcasts emergentes en español. Yo les doy las gracias a todos ustedes. Esto me sacó una lágrima el miércoles, saqué un reel de eso, Juanca, hermosísimo, o sea, ver que casi 20.000 horas de reproducción y sin hacerle ningún tipo de propaganda diferente. A ven, yo coloco el link
de Spotify en nuestra página y eso quedamos un poco de tiempo sin subir los podcasts y bueno, en fin. Entonces, interesantísimo. Uno diría, bueno, ¿qué estamos haciendo con este mensaje? Irrompibles. Escúchenos, coméntenos, compártanos. Nosotros no, yo no he ganado todavía un peso con esto. Me llegó una facturita de Facebook, Juanca. Póngale cuánto voy ganando. Ya nos hicimos millonarios. 17 centavos de dólar para reclamar. No se puede retirar, No se sino puede hasta que llegue a los 100. hasta que llegue a ¿No? los 100. Después de 100 ya nos dejan retirar. Entonces, Y paga impuestos sobre eso. para pagar más impuestos. Entonces, pero pues digamos que el objetivo, el fin último nuestro no es ganar dinero con esto, es que ustedes que están allá nos escuchen y nos ayudan muchísimo cuando pues nos escuchan, nos comentan, nos comparten. Sobre todo de verdad cuando este mensaje es bien recibido, ustedes lo escuchan y nos retroalimentan. Los que nos han retroalimentado, yo sé que lo hacen y lo hacen de buena manera, así sean las críticas constructivas o destructivas, siempre las tenemos en cuenta y por eso es que pues aquí vamos, aquí vamos. Y no importa si nos hablan para cosas malas, antes la caca sirve de vez en cuando porque esos hates los queremos muchos. Síganos echando caca, nosotros la recibimos con mucho cariño. Ya casi 13,000 suscriptores, seguidores en Facebook, más de 16,500 en TikTok. No sé cómo vamos en Instagram, poco le trabajamos a Instagram. En X es más bien poco lo que publicamos, porque es un tema muy político, ¿no? Temas de tendencia y de temas políticos, que en eso pues ustedes saben que no nos metemos. Ahí de vez en cuando echo una pullita, pero no nos metemos en política. Entonces, pues interesante, de verdad, Irrompibles. Muchísimas gracias. Yo quisiera saludarlos a todos con nombre, pero pues con decirles, yo sé que usted que nos está escuchando allá es de los que siempre nos escucha. Muchas gracias. De verdad que para esto es que lo hacemos, para que nos escuchen este mensaje. No queremos nada diferente a que seamos respetuosos de la historia, respetuosos de las libertades, llamar al principio de unidad familiar y de unidad de patria. Yo les mando un abrazo y muchísimas gracias por hacer de este proyecto lo que va haciendo hasta ahora, el podcast emergente número 1 en Latinoamérica y en el top 10 de los podcasts en español en primer año. Gracias. Muy chévere, chévere. Bueno, seguimos con el tema. Pues a raíz de eso, porque el tema me ha tocado a mí, de los niños, y yo creo que a muchos de nuestros oyentes, de nuestros seguidores les ha tocado. ¿Qué han pensado? ¿Qué podemos hacer para sacar del letargo a estas personas que en algún momento se van a quedar sin nosotros, sin los adultos, sin los que los apoyamos y nos preocupamos por ellos? Somos finitos. Terapia electroconvulsiva. Una lobotomía, y eso lo arreglamos un momentico. Por Dios, eso es tenaz y eso es un Yo- tema muy complejo, Juan. Yo Yo les solo- mando un abrazo a todos los que tenemos ninis en la casa. Sé que se siente y es difícil. Es difícil, es bastante difícil, nos ha tocado y vemos que no es por falta de capacidad, porque por lo general, en el caso mío, tengo unas niñas bastante inteligentes. Yo considero que tu hijo es bastante, muy inteligente, pero llega un momento que llega la inactividad. Nosotros sufrimos unas circunstancias bastante complejas. En mi niñez sufrí cosas difíciles de llevar. Hoy en día no sé, No podemos hablar de pedofilia, ¿no? Nos bloquean el podcast. bueno, no voy a hablar de cosas que quedaron atrás. Entonces, nosotros fuimos sometidos a cosas complejas. O sea, desafortunadamente, mis hermanos y yo aguantamos hambre. Sabemos que aguantar hambre por más de una semana
supimos que era la violencia física al extremo hasta que hubiera sangre. Y somos personas medianamente funcionales. Pagamos las cuentas, tenemos las familias, cuidamos nuestro entorno. Yo creo que esa falta de experiencia de enfrentarse a una realidad que se puedan esforzar ellos, eso hizo que se volvieran ninis. Entonces se me ocurrió, si entre nosotros hay psiquiatras, psicólogos y sociólogos, se me ocurrió por qué no hacer un campamento para los ninis. Necesitamos ponerlos al extremo para que ellos descubran sus verdaderas capacidades, que tengan un contraste de la vida que tienen actualmente con la vida súper difícil que tienen muchas personas en el país y que les toque. Entonces, si hay alguien que le gustaría apoyar esta idea, se puede comunicar con nosotros al WhatsApp que aparece aquí abajo, porque yo creo que es hora de hacer algo y sobre todo estos constructores que nos escuchan, nosotros podemos hacer un cambio y hacer algo rápido al respecto para cambiar esa tendencia. Juanca, y ese es el corazón de Cháchara Time. Pausar ese automático con el que venimos, poner temas en la mesa, reírnos y preguntarnos así en medio de las tristezas. ¿Lo sigo haciendo igual o ya es hora de que cambiemos ese chip con el que nos mandaron a estas realidades, Juanca? Sí, definitivamente nosotros tenemos que cambiar el sistema de estudio, tenemos que hacer que se den cuenta esos muchachos de sus capacidades, porque tienen unas capacidades que ojalá yo hubiera tenido una capacidad de esas, de las que yo admiro. Total. Mira, Juanca, ha llegado la hora de irnos hasta Neiva. Nos han mandado un saludo de Sensac Company, la productora audiovisual, donde está Kevin Ángel. Un abrazo especial a los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Surcolombiana. Y yo quiero que ustedes, irrompibles, escuchen este saludito. Adelante en cabina, suéltela, maestro. Hola mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos Creation Insac Company, productora audiovisual independiente. Saluditos a los de Cháchara Times. Desde acá, desde nada más y nada menos que Neiva Huila, sintonizándolos como siempre. Bueno, un saludo especial a la gente de Sensac Company que reportaron sintonía y nos acompañan en este primer episodio de la serie Cháchara Time en la voz de la generación irrompible. Juanca, temas de actualidad. ¿Qué vamos a hablar? Adivina. Sí, me imagino y espero que sea algo bastante interesante que tiene que ver con algo que está pasando con nuestros vecinos. Tal cual. Hay una noticia. El 10 de diciembre hubo un asalto en aguas del Caribe, un abordaje de un buque petrolero que fue confiscado por la Marina de los Estados Unidos. ¿Cómo la ve? Eso mucha gente lo está calificando como piratería, pero hay unos datos bien interesantes también. Tengo datos interesantes y sí puedo citar las fuentes. Eso está bien. Duralets es LEDs. Uno diría es piratería y les confiscaron el petróleo. Pero resulta que hay unas normas para navegar, ¿cierto? Y en esto incurrieron en unas fallas. Alteraron los sistemas de identificación, no reportaron las rutas reales de navegación. Y resultó el barco abordado y confiscado con un montón de petróleo. ¿Cómo la vieron? Un petróleo súper pesado. ¿Se acuerdan en esos momenticos cuando Chávez estaba por Caracas, cerca de Miraflores, pareciera como un niño en una juguetería? Yo quiero este, exprópiese. María Corina Machado había dicho que eso era un robo a
el sector privado de la producción venezolana. A lo que Chávez respondió casi burlándose. Usted no tiene mi nivel para decir esa vaina. Y resulta que ahora, entonces le dijeron, exprópiese. ¿Cómo la ve? ¿Es bonito? ¿Qué se siente? Ay, y ahora sí ya están ahí con patadas de ahogado y se pusieron a dárselas de jaguares latinoamericanos y eso inflados. Y hoy en día, fíjese que ya ni los aviones dan la vuelta por el espacio aéreo venezolano. Sí. Esto no sé en qué vaya a quedar. Y esta semana el presidente Donald Trump mencionó que el siguiente era nuestro presidente. Esto, pues uno diría, ay, ¿eso qué va a pasar? Que de pronto no pase nada. Pero de entrada ya están pasando cosas, aranceles, problemas diplomáticos, y después del 15 de enero no puede haber colombianos bajo principio de reunificación familiar que no hayan solucionado su estatus migratorio en Estados Unidos. ¿Cómo la ven? Es que es bastante complejo el tema de los irregulares en cualquier parte del mundo. Bueno, yo quiero decirles, estamos llegando al final de este primer episodio de Cháchara Time, de la serie En la voz de la generación irrompible, y yo debo decirle a ustedes, irrompibles, queremos leerlos. ¿Qué experiencia han tenido ustedes con los temas que tratamos hoy? Cuéntenos una anécdota, un comentario, mándenos mensajes, que acá se respeta el chisme, pero chismeamos con cariño. Sí. La idea es hablar de todo un poquito, mamar gallo y dar nuestro punto de vista. Bueno, yo voy a lanzar un último aporte que nos enviaron desde Sao Paulo. Fernando Ahmed, nuestro amigo locutor en el exilio, nos ha enviado un saludito. Escuchémoslo. Adelante en cabina, suéltela, maestro. Mi querido hermano John Carlos, muchas gracias por enviarme el video de la presentación de Cháchara Time. Y permítame elogiarlo a usted, al equipo que lo conforma, al que colabora con usted en la constante evolución de la voz Yenir, con todos sus souvenirs. Cháchara Time, de verdad que los felicito por la evolución, la constante evolución. Ay, mi querido hermano, ¿qué no haría yo por estar allá en Bogotá? Pero bueno, aquí estamos trabajando, mi querido hermano, aquí tan lejos. Pero bueno, de alguna forma puedo estar presente a través de esos audios. Para adelante, para adelante. Uno siempre tiene que seguir para adelante. Uno no, ya el barco agarró hacia Brasil ya hace 2 años. Por aquí estamos trabajando. Extraño mucho Bogotá, mi querido hermano. Extraño mucho Bogotá, de verdad. Extraño mucho Bogotá. Como un abrazo, mi querido hermano. Te quiero mucho, hermano. Te quiero mucho. Le doy gracias al destino, a la vida, por el universo, de haberlo conocido a usted, haber estado presente. Querido hermano, quería comentarte algo. Se me vino a la mente en este momento. No sé si en alguno de tus programas ya han tocado el tema acerca de estos fenómenos que se están observando en todo el mundo. Objetos que están sin identificar en el aire, con una tecnología hasta ahora desconocida por nosotros, por la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría. Otros ya saben qué es. Sobre todo allá en Colombia, no digamos que empezó todo con ella, pero fue muy famoso. Hay mucha tela que cortar con la aparición de la esfera de Buga, que está en poder de este señor Jaime Maussan en México en estos momentos. Pero esta esfera de Buga fue encontrada en Colombia y se han continuado observando en los cielos
de Colombia y otras partes del mundo, estas esferas que de manera sorprendente para nosotros pues desafían la gravedad y sus movimientos se notan en el aire, pues suspendidas en el aire. Creo que inclusive hasta en un aeropuerto de Londres el año pasado, o este mismo año, no recuerdo, también, antes de la esfera de Buga se vio este tipo de esfera en el aeropuerto de Londres. No sé si se tocó el tema, mi querido hermano. Me dijo eso allí. Me gustaría entablar una tertulia con algunos personajes acerca de estos temas allí. Un abrazo, mi querido hermano, un fuerte, triple abrazo para usted. Mi respeto, mi cariño para usted, su familia y todos mis queridos hermanos y amigos que hacen parte de La Voz Yenir. Un abrazo, mi querido hermano. Yeah. Bueno, interesantísimo el tema que propone el señor Fernando Méndez de Sao Paulo, Brasil. Y curiosamente, Sao Paulo también ha tenido una soledad grandísima de avistamientos de fenómenos ovni. En Colombia, lo que decía el señor Fernando, la esfera de Buga. Y en estos días, muchos han reportado avistamientos de luces curiosas. La pregunta a los que nos siguen: Panamá ha observado un objeto viril no identificado también. Pero lo que digo yo de 13 y Atlas, algo dice que eso podría ser una cosa tecnológica, porque dice que tiene 13 anomalías. Algo es un astrofísico bastante reconocido, de origen israelí, trabaja con Harvard y tiene bastantes publicaciones interesadas sobre el asunto, sobre astrofísica. ¿Tú has escuchado hablar de los preppers? ¿Los preppers? Sí, los que se preparan para el fin del mundo y quieren ser autosuficientes. Sí, los preppers. Sí. Y no de los israelitas, los preppers. Bueno, pues yo sé que hay un irrompible que el otro día nos hizo un llamamiento para que habláramos con él como prepper y se está preparando con seriedad y con fundamento. Tan es así que por un tema de mística religiosa y de convicción está vendiendo su casa, vendió su camioneta, está comprando una finca para irse a vivir al campo con su hija y su esposa. Entonces ahí le cuento, se está preparando por la llegada del 3 y Atlas, y aquí te lo menciono. Así que vamos a invitarlo para que nos dé una entrevista anónima, porque yo sé que Caliche nos puede contar esa historia. El apocalipsis. Tal cual. Bueno, hay cosas bien interesantes del 3 y Atlas que uno lo pone a pensar. A todos los seguidores, a todos los que nos escuchan por Spotify, por YouTube y por cualquier plataforma, pregunta, ¿han tenido alguna experiencia de avistamientos ovni? ¿Ha sido usted abducido? ¿Conoce a alguien que haya sufrido o haya experimentado algo como esto? Escríbanos y nos aportan, vamos a citarlos, vamos a contar sus anécdotas en ese programa que está proponiendo el señor Fernando Méndez. Bueno, si les gustó esta cháchara, compártanla con alguien que necesite escucharnos. Nos vemos en nuestro próximo episodio de Cháchara Time, donde seguiremos hablando en serio, pero sin ponernos tan serios. Somos Juan Carlos Castro, el hombre calvo allá, John Ángel, el hombre gordo a este lado del micrófono, y somos parte de este glorioso ejército, el ejército de los irrompibles. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao, chao a todos. Es la hora de la charla sin control. Cháchara Time llegó con humor y con sazón. El calvo y el gordo traen su opinión. La historia, locura y conversación.
limón con